Recuerdo aquel día como si una helada mortal hubiera atravesado mi alma. La punzada en el pecho, la vergüenza silenciosa que se pegaba a mi piel como alquitrán, el peso de todas las miradas invisibles que sentía sobre mí. Fui a ese banco con la esperanza de un futuro, con un plan forjado con sudor y sacrificio, y me encontré con un muro de cristal y mármol, levantado por el prejuicio y el desdén. Mi nombre es Samuel, y he servido a mi país. He defendido con honor una bandera que prometía igualdad, libertad y justicia para todos. Pasé años de mi vida en los desiertos y en los campos de batalla, aprendiendo el valor del coraje, la disciplina y la resiliencia. Mi uniforme no era solo una tela, era un símbolo de mi compromiso, de mi valía. Pero en esa sucursal, la única bandera que vi fue la de la indiferencia fría y el desprecio calculador. Necesitaba ese préstamo, no para un lujo, no para una extravagancia. Lo necesitaba para un sueño, para una promesa, para el futuro de mi hija, Sara, cuya sonrisa era mi motor, para el pequeño negocio de mi esposa, Elena, el taller de costura que era nuestro sustento, nuestro orgullo. La pandemia nos había golpeado, como a tantos otros, pero habíamos resistido. Ahora era el momento de reconstruir, de expandirnos, de asegurar la educación de Sara, de mantener nuestra dignidad a flote en un mundo que a menudo parecía querer hundirnos. Ese dinero no era solo capital, era oxígeno. El banco, el imponente Trustwell Financial, se alzaba en el centro de la ciudad, mármol frío y cristal pulido, brillando bajo el sol de la mañana. Por dentro, el aire acondicionado me golpeó con un frío artificioso, un contraste con el calor de mi esperanza. Las grandes columnas y los techos altos buscaban inspirar confianza, pero a mí solo me inspiraban una sensación de insignificancia. Los clientes entraban y salían, sus pasos resonando en el suelo, sus voces susurrando en los ecos del gran vestíbulo. Ejecutivos con trajes impecables, mujeres con bolsos de diseñador. Me sentí como una nota disonante en una sinfonía de privilegio. Mi traje, el mejor que tenía, se sentía gastado, mi maletín, algo raído. Me senté en la sala de espera, sintiendo cómo los segundos se estiraban en horas bajo la luz blanquecina de los fluorescentes. Otros clientes, en su mayoría blancos y de aspecto próspero, se sentaban a mi alrededor, algunos lanzando miradas furtivas, otros simplemente ignorándome. No era una mirada de odio abierto, no, era peor. Era una mirada de desinterés, de categorización instantánea, como si yo fuera parte del mobiliario, o una mancha que debía ser limpiada. Mis papeles estaban en orden. Cada balance, cada proyección, cada declaración de impuestos. Había pasado semanas preparándolos, revisándolos con Elena hasta la madrugada. Mi corazón latía con una mezcla familiar de esperanza y la vieja, conocida aprensión. La aprensión que conoces cuando sabes que el juego está amañado desde el principio. Finalmente, mi nombre fue llamado por una voz dulce pero mecánica. Una joven recepcionista, rubia, y con una sonrisa profesional que no llegaba a sus ojos, me saludó. Señor, ¿Samuel? Su voz hizo una pausa incómoda en mi apellido. Me indicó la oficina del gerente, el señor Davis, con un gesto de la mano. Había algo en su tono, una ligereza, un aire de condescendencia sutil, que sugería que mi visita ya estaba prejuzgada, como si no esperaran nada, y nada es lo que obtendrían. La oficina del señor Davis era un cubo de cristal y caoba. Se veía pulcra, ordenada, eficiente, demasiado perfecta. El señor Davis mismo era la encarnación de la pulcritud. Un hombre de unos 50 años, con el cabello plateado peinado hacia atrás, un traje oscuro hecho a medida y una sonrisa tensa que no alcanzaba sus ojos.
No me ofreció la mano. Simplemente me indicó el asiento frente a su gran escritorio. Sus ojos, detrás de unas gafas de montura fina, me recorrieron de arriba abajo con una mirada que parecía pesar mi valor en el mercado, de una manera que no tenía absolutamente nada que ver con mis activos financieros, sino con algo mucho más profundo y superficial a la vez. ¿En qué puedo ayudarle, señor?, dijo, dejando mi apellido en el aire, como si fuera demasiado complejo para recordar o simplemente no lo suficientemente importante. Una pequeña punzada, la primera de muchas. Le expliqué mi situación, con calma, con detalle, con la dignidad que mi madre me había enseñado. Le hablé de mi negocio, el taller de Elena. Le conté cómo la pandemia nos había golpeado, pero también de cómo habíamos resistido, de nuestro plan de expansión. Queríamos comprar una nueva máquina de coser industrial, contratar a 2 personas más de la comunidad, diversificar nuestra línea de productos. Le mostré mis balances, mis proyecciones. Todo estaba allí, en papel, demostrando viabilidad, compromiso y un historial impecable de pago. Le hablé de mi servicio militar, no para presumir, sino para mostrar mi disciplina, mi capacidad de cumplir con mis obligaciones, mi compromiso inquebrantable. El señor Davis escuchó con una condescendencia apenas disimulada. No había calidez en sus ojos, ni un atisbo de interés genuino. Sus ojos no se fijaban en los números que cuidadosamente había preparado, sino en mí. Hubo un ligero encorvamiento en sus hombros, como si mi presencia le causara una molestia menor, una tarea ingrata que debía despachar. Asentía ocasionalmente, pero el movimiento era automático, carente de significado. No estaba escuchando a Samuel, el veterano, el empresario. Estaba escuchando a Samuel, el hombre negro. Ya veo, señor. Volvió a dejar mi nombre suspendido como una nube de polvo que prefería ignorar. Una historia conmovedora, sin duda. Admiramos el espíritu emprendedor. Su voz era pulida, pero cada palabra era como un escalpelo, cortando mis esperanzas. Pero los bancos, señor, no prestan basados en historias. Prestamos basados en números, en riesgos. Luego comenzó a desglosar mis documentos, no para entenderlos, sino para encontrar fallas, para justificar su decisión preestablecida. Su historial crediticio es aceptable, pero no estelar. Sus proyecciones son optimistas, me atrevería a decir algo ingenuas. Y francamente, su experiencia en este sector hizo una pausa dramática. Su mirada se detuvo en el color de mi piel por una fracción de segundo, tan sutil que casi dudo si fue real. Pero lo sentí hasta los huesos. No parece encajar con el perfil de un prestatario de alto riesgo para un monto tan sustancial como el que solicita. La última frase fue un golpe bajo, una sentencia. Sentí la familiar quemazón en la garganta, esa sensación de ser encogido, de ser juzgado no por lo que soy, por lo que he hecho, por el sudor de mi frente, sino por lo que otros creen que soy. Pensé en Elena, en su esfuerzo incansable, en Sara, con sus ojos llenos de sueños inocentes. ¿Cómo podría explicarles esto? Que mi valía como hombre, como padre, como ciudadano, se reducía al capricho de un hombre en un traje caro, sentado al otro lado de un escritorio de caoba. Mi mente viajó a otras ocasiones, otros momentos en los que había sentido esta misma humillación silenciosa, este mismo ninguneo. Recordé el entrenamiento militar, la disciplina férrea, el mantenerse firme bajo presión. Respiré hondo. No les daría la satisfacción de verme derrumbarme. El señor Davis se inclinó hacia adelante, con un aire de falsa amabilidad, una sonrisa fina y condescendiente. Verá, señor, en su caso, lo más sensato sería buscar opciones más modestas.
Quizás un préstamo personal pequeño, con una tasa de interés ajustada a su situación, o quizás reevaluar sus ambiciones. El golpe fue directo, envuelto en eufemismos. No era una negación basada en datos objetivos o un riesgo real. Era un no envuelto en prejuicios raciales y clasistas, tan claro como si lo hubiera gritado. Sugería que yo, por mi aspecto, por mi color, por mi apellido, no estaba hecho para esas ambiciones. Me levanté lentamente. Mi voz, aunque baja, llevaba el peso de años de batallas, tanto en el campo de guerra como en la vida cotidiana. Está diciendo, señor Davis. Mis ojos se clavaron en los suyos, sin parpadear, que mis credenciales, mi historial de servicio, mis años de trabajo duro y mi plan de negocios meticulosamente elaborado no son suficientes. Está diciendo que no soy digno de esta oportunidad porque... No terminé la frase. Supe que él sabía perfectamente a qué me refería. Y él también sabía que yo lo sabía. Un destello de algo, quizás sorpresa, quizás irritación, cruzó sus ojos. Me miró, su expresión se endureció. La máscara de falsa amabilidad cayó por completo. Estoy diciendo, señor, que el banco tiene ciertos estándares y usted simplemente no los cumple. Su tono fue definitivo, cortante. No había más que decir. La derrota era amarga, sí, pero algo más, algo nuevo, empezaba a fermentar dentro de mí. Una decisión silenciosa, una promesa no pronunciada, pero grabada a fuego en mi corazón. Guardé mis papeles con una lentitud deliberada. Cada movimiento una afirmación de mi control. Salí de su oficina, de esa sucursal, con la espalda recta, los hombros hacia atrás. No iba a casa con la cabeza baja, abatido. No. Iba a casa para planear. Y la verdad, para el señor Davis y para ese banco, solo acababa de empezar a ser revelada. Él no tenía idea con quién se había metido. Y yo me aseguraría de que lo supiera. Pronto. Lo siento, señor Vance. Su historial no cumple con nuestros criterios actuales. Las palabras del gerente Sterling flotaban en el aire, densas, pegajosas. No fue solo un no. Fue un no envuelto en un desdén apenas disimulado, una sonrisa condescendiente que sabía a veneno. Me miró como si fuera una molestia, un residuo del pasado que no encajaba en su impecable sucursal bancaria. Mis puños, debajo de la mesa, se apretaron, no hasta el punto de la rabia explosiva, sino con esa firmeza fría que solo los años de disciplina militar forjan. La misma firmeza que me mantuvo en pie en los campos de batalla, bajo el fuego enemigo, cuando el miedo intentaba paralizarme. Ese hombre, con su traje caro y su aire de superioridad, no sabía con quién estaba hablando. O tal vez sí lo sabía, y precisamente por eso se sentía tan cómodo humillándome. Era la piel, ¿verdad? Siempre había sido la piel. Sentí el calor en mis mejillas. No de vergüenza, sino de una profunda, silenciosa indignación. Mi historial, mis 25 años de servicio, las condecoraciones que adornaban un viejo uniforme, guardado en el armario, los hombres y mujeres que había comandado, que habían confiado sus vidas en mi juicio. Todo eso, para él, era menos que nada. ¿Hay algo más, señor Vance?, preguntó Sterling, su voz teñida de impaciencia, sus ojos ya desviándose hacia la pantalla de su ordenador, como si yo ya no existiera, como si mi tiempo con él hubiera expirado. Me levanté despacio. Cada músculo de mi cuerpo quería estallar, pero me obligué a mantener la compostura. Una lección aprendida hace mucho tiempo. El verdadero poder reside en el control, no en la explosión. No, respondí. Mi voz más baja de lo normal, pero con una resonancia que, si hubiera estado prestando atención, le habría helado la sangre. Eso es todo, por ahora. Salí de la oficina, dejando atrás el aroma dulzón de su colonia
y el eco de su risa falsa, que probablemente se desvanecería tan pronto como la puerta se cerrara detrás de mí. Caminé por el elegante vestíbulo, los clientes sentados en cómodos sofás, los empleados sonriendo falsamente detrás de sus escritorios. Nadie me miraba de verdad. Para ellos, yo era solo otro hombre negro saliendo del banco, con tindín, la cabeza gacha, otro sin éxito. Sentí un peso en el pecho, no solo por el préstamo negado. Era por lo que representaba, por mi nieta, Sara, cuyo sueño era estudiar medicina, por los años que había ahorrado, por las promesas que le había hecho. Quería comprar esa pequeña casa, cerca de la universidad, para que ella no tuviera que luchar como yo lo hice. Recordé una tarde en el campo de entrenamiento. Un joven recluta, asustado, me dijo: «Mi general, ¿cómo soporta todo esto?». Yo le respondí: «La fuerza no está en no sentir, hijo. Está en sentirlo todo, y aún así, seguir adelante». Y eso era lo que haría. Sentir el desprecio, el dolor de la injusticia, y canalizarlo. El sol de la tarde me golpeó la cara al salir del banco. La ciudad, con su bullicio indiferente, parecía ajena a la pequeña batalla que acababa de perder. Pero para mí era el inicio de otra. Caminé sin rumbo por unas manzanas, el aire fresco intentando limpiar la amargura que se había instalado en mi boca. Mis manos, ahora libres de la mesa del gerente, buscaron mi bolsillo. Mis dedos rozaron una pequeña tarjeta plastificada. No era mi tarjeta de crédito, ni mi identificación de veterano. Era otra cosa. Una sonrisa lenta y sombría se dibujó en mis labios. No una sonrisa de alegría, sino de conocimiento. El señor Sterling había subestimado al hombre sentado frente a él. Había mirado el exterior, la piel, los prejuicios, y había ignorado todo lo demás. Este no era el fin, era apenas el principio. Me detuve frente a una cafetería, el aroma a café recién hecho flotando en el aire. Saqué mi teléfono. Había una llamada que hacer, una llamada que cambiaría muchas cosas. Mis ojos, entrenados para ver más allá de lo obvio, se posaron en la placa de latón brillante a la entrada del banco. First National Bank. Debajo, en letras más pequeñas, un logo y un nombre. El nombre de la compañía matriz. Una compañía donde yo, General Elias Vance, no era solo un cliente, era la hora de recordarles quién era realmente. El gerente Thompson se reclinó en su silla de cuero, la sonrisa de suficiencia aún pegada a sus labios finos. Manipuló unos papeles en su escritorio, pero sus ojos evitaban los míos. El aire en la oficina se había vuelto denso, cargado de una expectativa que no era precisamente amistosa. «Señor Washington», dijo por fin, su voz careciendo de la calidez inicial. «Después de revisar su solicitud y sus planes, me temo que no podemos aprobar el préstamo en este momento». Mis manos, que descansaban sobre mis rodillas, se tensaron. No era el no en sí lo que me golpeaba, sino la forma, el tono, la condescendencia que ya había detectado desde el inicio. Era el juicio implícito en cada palabra no dicha. ¿Podría explicar los motivos?, pregunté. Mi voz firme, controlada. Había aprendido hace mucho tiempo que la calma era mi arma más potente contra la provocación. No les daría el gusto de verme, derrumbarme. Thompson se encogió de hombros, con un gesto que pretendía ser profesional, pero que revelaba un desinterés profundo. Bueno, su historial crediticio es adecuado, pero el proyecto que propone, un centro comunitario para, digamos, jóvenes en riesgo en esa zona de la ciudad, representa un riesgo demasiado elevado para el banco. Un centro comunitario. Jóvenes en riesgo. Sabía lo que quería decir. Sabía cómo sonaba en su cabeza. Sabía la imagen que él tenía de esa zona. Y no era una imagen de futuro, de esperanza, de potencial.
Era una imagen de lo que él consideraba un problema. El centro está diseñado para ser autosuficiente a largo plazo, expliqué, mi tono inalterable. Tenemos planes detallados de financiación, programas de tutoría, talleres de habilidades. No es un pozo sin fondo, señor Thompson. Es una inversión en el futuro de una comunidad. Él sonrió, una sonrisa vacía. Entiendo su entusiasmo, señor Washington, pero el banco debe mirar la rentabilidad, la seguridad de la inversión y, francamente, la demografía de la zona no inspira mucha confianza. Es un proyecto noble, sí, pero no un buen negocio. La demografía. Ahí estaba. La palabra clave, el eufemismo que lo decía todo sin decir nada. Me miró. Luego desvió la mirada hacia un punto distante, como si la realidad de mi presencia le resultara incómoda. Mi mente viajó por un instante. Recordé los rostros de los jóvenes en el barrio, sus risas, sus sueños. Recordé la promesa que les hice a sus padres, la promesa de crear un espacio donde pudieran crecer, donde nadie les dijera que su futuro ya estaba escrito por el código postal o el color de su piel. Recordé la promesa que me hice a mí mismo cuando volví a casa, después de años, sirviendo a un país que seguía luchando con sus propias guerras internas. La promesa de que la dignidad de la gente como yo no sería pisoteada sin una lucha. ¿Hay alguna otra opción? Insistí, aunque ya sabía la respuesta. Quería ver hasta dónde llegaría su descaro. Podría intentar un préstamo personal más pequeño, sugirió, como si me hiciera un favor. O buscar inversores privados, quizás fundaciones benéficas. El banco tiene sus límites. Se detuvo. Y sus estándares. Esa última frase resonó en mi pecho como un tambor lejano. Sus estándares. Había enfrentado prejuicios antes, en el ejército, en la vida civil. Pero esta vez la afrenta se sentía más personal, más cínica. Este hombre no me veía a mí, a Marcus Washington, veterano, sino a una categoría, a un estereotipo. Podría haber discutido, podría haber elevado la voz, podría haberle recordado mis años de servicio, mi expediente intachable, podría haber sacado a relucir mis logros, mis conexiones. Pero, ¿para qué? Para rogar por respeto, por dignidad, ante alguien que ya había decidido quién era yo. No valía la pena, no de esa manera. Me levanté lentamente de la silla, el leve crujido del cuero rompiendo el silencio tenso. Mi espalda estaba recta, mi postura inquebrantable. Mantuve mi mirada fija en él, una mirada que había visto campos de batalla y negociaciones de alto nivel. Una mirada que no parpadeaba. Thompson pareció sentirse ligeramente incómodo bajo mi escrutinio, aunque trató de ocultarlo con una pequeña tos. Lo siento, señor Washington, es solo negocios. No, señor Thompson, respondí, mi voz baja, casi un susurro, pero con una resonancia que llenó la oficina. Esto no es solo negocios, esto es personal. Y en ese momento, la decisión cristalizó en mi mente. La quietud de mi corazón dio paso a una determinación férrea. No me iría de aquí vencido. No dejaría que esta semilla de discriminación floreciera impune. Di media vuelta y me dirigí hacia la puerta. Thompson me observó, con una expresión de perplejidad y quizás un dejo de triunfo en sus ojos. Pensaba que había ganado. Pensaba que me había doblegado. Mientras abría la puerta, me detuve un segundo, sin girarme. Tendré que considerar mis opciones, señor Thompson, dije. Todas mis opciones. Salí de la oficina, cerrando la puerta con suavidad detrás de mí. El bullicio del banco, que antes había parecido ajeno, ahora se sentía como un rumor distante. Caminé por el vestíbulo, los clientes, los empleados, todos un borrón indiferente. La luz del sol que entraba por los ventanales me golpeó, pero no disipó la sombra que acababa de proyectarse sobre mí. El aire libre golpeó mi rostro,
fresco, pero no aliviaba el peso que sentía. El edificio del banco se alzaba imponente ante mí. Una fortaleza de cristal y acero, pero una fortaleza con cimientos podridos por la ceguera y el prejuicio. Me detuve un momento en la acera, respirando hondo. El plan aún no estaba claro, los detalles confusos, pero la resolución era inamovible. Había demasiadas promesas, demasiadas vidas, dependiendo de esto. Y sobre todo, había demasiada dignidad en juego. Este no era el final, era apenas el comienzo. La boca del gerente se estiró en una sonrisa fina, casi imperceptible, el tipo de sonrisa que solo revela desprecio. Había ganado, o eso creía. Sus palabras finales, pronunciadas con una condescendencia helada, se clavaron en mi pecho como agujas diminutas, cada una portando el veneno de la humillación. «Lo siento, señor», había dicho, como si mi dolor fuera una simple molestia en su día perfecto. «No cumple con los requisitos». Pero ambos sabíamos que no se trataba de números en un papel. Se trataba del color de mi piel. Un escalofrío me recorrió la espalda, pero no era de miedo. Era un frío viejo y conocido, la sensación familiar de la injusticia, una compañera persistente en mi vida. El mismo frío que sentí cuando era un niño y me negaron un asiento en el autobús. El mismo que me perforó el alma al ver a mis padres bajar la cabeza ante la enésima ofensa. El mismo que, a pesar de mis medallas y mi rango, parecía seguirme, acechándome en los lugares más inesperados. Y ahora, aquí, en esta oficina pulcra, bajo la mirada desdeñosa de este hombre, volvía a envolverme. Mi mente vagó, regresando a las noches en tiendas de campaña bajo cielos lejanos, el silbido de las balas sobre mi cabeza, el olor a pólvora y sudor. Recordé los rostros de mis hombres, jóvenes, asustados, confiando en mí para guiarlos. Blancos, negros, latinos, asiáticos. La piel no importaba cuando la vida de tu hermano dependía de tu decisión. Éramos una unidad, forjados en el fuego, iguales ante el peligro, iguales ante la muerte. En esos momentos, el color solo servía para diferenciar una herida abierta de la arena del desierto. Y ahora, aquí, un hombre pequeño y mezquino, con las manos que nunca habían tocado otra cosa que el teclado de una computadora, se atrevía a mirarme por encima del hombro. Se atrevía a descalificarme, a negarme la oportunidad de levantar mi comunidad, de honrar las promesas que hice a los míos. Todo porque su limitada visión no podía ver más allá de mi exterior. Era un insulto no solo a mí, sino a cada uniforme que había vestido, a cada cicatriz que llevaba, a cada batalla que había librado por una nación, que en momentos como este parecía olvidarme. La rabia subió por mi garganta, un rugido contenido, pero la ahogué. Los generales no gritan en momentos de crisis. Los generales planean. Miré al gerente, que ya estaba acomodando unos papeles en su escritorio, dando por terminado el encuentro, su victoria sellada. Sus ojos, esquivos y vacíos, no se encontraron con los míos. Una sonrisa fugaz asomó en mis labios, una sonrisa que no era de diversión, sino de una comprensión profunda y terrible. Recordé una frase de un viejo sargento, mi primer mentor: el verdadero poder, general, no reside en el grito más fuerte, sino en el silencio más resonante. Y en ese momento, en esa oficina llena de aire acondicionado y falsas pretensiones, decidí que mi silencio sería atronador. No me iría, no aceptaría su veredicto, no les daría la satisfacción de verme derrotado. No esta vez. Mi mente, entrenada para la estrategia y la resistencia, comenzó a tejer un plan que convertiría su pequeña victoria en su derrota más aplastante. Enderecé mi espalda, una postura que había adoptado 1000 veces frente a desafíos mucho mayores. Mis ojos,
que habían visto horrores inimaginables, y también la inquebrantable lealtad de mis hombres se posaron en él, y por primera vez en todo el encuentro no mostraron súplica. Mostraron algo más, algo que él no reconoció de inmediato, pero que, de haberlo hecho, le habría helado la sangre. «Gerente», dije, mi voz baja, medida, cada palabra una piedra lanzada a un estanque tranquilo. Su mano, que se dirigía a un archivador, se detuvo a medio camino. «Usted acaba de cometer un error». No era una amenaza, era una declaración de hechos. Su rostro se crispó ligeramente, una mezcla de confusión y molestia. La complacencia empezaba a resquebrajarse. Un error que le costará mucho más que este pequeño préstamo. Mi mirada era una promesa silenciosa, un preludio a la tormenta que se avecinaba. No tenía intención de marcharme. De hecho, apenas había empezado. La indignación se había asentado, pero no disminuido. Al contrario, se había transformado. Ya no era una punzada aguda de dolor o vergüenza. Era un frío acero templado en mi voluntad, una determinación inquebrantable. Decidí que no podía dejarlo así, no únicamente por mí, sino por el principio mismo de respeto y dignidad que mi país y yo habíamos defendido con cada fibra de nuestro ser. Mi primer instinto, como siempre, fue seguir el protocolo, levantar una queja formal. Llamé al número de atención al cliente del banco, respirando hondo. Una operadora, con una voz impersonal y monótona, anotó cuidadosamente los detalles de mi reclamo. Me prometió, con una cadencia que sonaba ensayada, que se investigaría a fondo. He escuchado esa frase muchas veces a lo largo de mi vida, tanto en el campo de batalla como en la vida civil. Era la frase que se usaba para calmar, para posponer, para desinflar una situación. Pasaron varios días, cada uno con una quietud inquietante. Finalmente, recibí un correo electrónico. Como había anticipado, era genérico, formulado con un lenguaje corporativo aséptico. Decía que el banco valoraba a sus clientes y se comprometía con la igualdad y la no discriminación. Mencionaba, con una frialdad burocrática, que se había tomado nota de mi experiencia y se estaban revisando los procedimientos internos. Palabras vacías, sin alma, sin un ápice de remordimiento o comprensión genuina. Supe, con una certeza, que helaba la sangre, que era un intento calculado de quitarle hierro al asunto. Un intento descarado de barrer la verdad incómoda bajo la alfombra. No me sorprendió en absoluto. Mi vida me había enseñado, a través de innumerables experiencias, que las instituciones a menudo se erigen para protegerse a sí mismas, para preservar su imagen pública a toda costa. Pero eso, bajo ninguna circunstancia, significaba que yo fuese a aceptar pasivamente esa protección a expensas de la verdad y la justicia. No después de todo lo que había visto y vivido. Me senté en mi estudio, el mismo estudio donde había pasado incontables noches, iluminado solo por la lámpara de lectura, planeando estrategias complejas que definirían el destino de miles de hombres y mujeres bajo mi mando. Miré las condecoraciones en la pared, un mosaico brillante de metal y cintas de colores. Cada una representaba un desafío superado, una misión cumplida, una batalla librada no por la gloria personal, sino por algo infinitamente más grande que uno mismo. La libertad, la justicia, el honor de una nación. Esto, pensé, no era un campo de batalla en el sentido tradicional. No había explosiones ni disparos. Pero la lucha por la dignidad, por el derecho a ser tratado con respeto, era igual de importante, igual de vital. Era una lucha silenciosa, pero no por ello menos feroz. Mi mente regresó al gerente, a su figura erguida detrás del escritorio pulcro.
Recordé su sonrisa cínica y arrogante, la forma en que sus ojos, fríos y calculadores, me habían escaneado, me habían juzgado y descartado antes de que yo abriera la boca para decir una sola palabra. Un juicio basado única y exclusivamente en el color de mi piel y en la podredumbre de su prejuicio. Esa fue la chispa que encendió mi decisión, la que transformó mi dolor en una voluntad inquebrantable. Recordé una frase de un viejo sargento, un mentor gruñón pero sabio que me había enseñado más que cualquier libro de texto. Cuando el camino directo está bloqueado, comandante, solía decir, no te rindas, encuentra un flanco. Siempre hay un flanco, una debilidad que puedes explotar, un punto ciego que te abrirá el camino. El camino directo, el de las quejas formales a través de los canales habituales, estaba bloqueado. Era un callejón sin salida. Era hora de un flanqueo, un ataque estratégico, silencioso, pero devastador. Abrí una caja de madera de caoba, envejecida y reluciente por el paso de los años. Dentro, cuidadosamente guardada entre viejas cartas manuscritas y fotografías descoloridas, de camaradas caídos, había una tarjeta de presentación. Era de hace años, de una cena benéfica en Washington, donde las altas esferas se mezclaban con los que servían al país. El nombre en ella, grabado en letras doradas, era el del presidente de la junta directiva de ese mismo banco, una de las figuras más influyentes en el mundo financiero de la nación. Era una conexión que había guardado, no con la intención de usarla nunca, sino porque la persona, en aquel breve encuentro, me había parecido genuina, íntegra. Ahora, esa conexión se transformaba en una herramienta poderosa, una herramienta para la justicia que el sistema corporativo había intentado negar. No tomé el teléfono de inmediato. Mi formación militar me había imbuido de una paciencia férrea, la misma paciencia que se requería antes de lanzar un asalto crucial. Un movimiento precipitado, una palabra maldicha, podría estropear toda la operación. Necesitaba que mi mensaje fuera nítido, preciso. Necesitaba que la persona al otro lado entendiera la gravedad de la situación, la resonancia de lo que había ocurrido, sin que yo tuviera que suplicar o explicar en exceso. Mi prestigio, mis años de servicio a la nación, sacrificando mi juventud y arriesgando mi vida, la integridad de mi uniforme, aunque ya no lo llevara puesto a diario, sino en mi corazón y mi memoria. Todo eso estaba en juego, no por mi ego, sino por lo que representaba. Y, lo más importante, la integridad de todas las personas que se parecían a mí, que habían enfrentado la misma mirada de desdén, misma humillación silenciosa. Prendí la lámpara de mi escritorio. Su luz amarilla y cálida iluminaba un mapa de la ciudad. No era un mapa de guerra, pero lo trataba como tal, con la misma meticulosidad. El banco era un punto estratégico clave. El gerente, una pieza desechable en la defensa de una institución que había permitido tal injusticia. Y yo, el estratega veterano, listo para mover mis piezas con una precisión letal. Revisé mis propios documentos financieros. No por el préstamo, que ahora era irrelevante, sino para confirmar mi propia posición, mi solidez, mi independencia. Mi historial militar, impecable. Mis inversiones, estables y fructíferas. Mi pensión, ganada con sangre y sudor. Todo lo que el gerente había ignorado, o peor aún, despreciado con su mirada condescendiente. Había sido humillado, sí, pero esa humillación se convertiría, sin que él lo supiera, en la piedra angular de su propia perdición, en su caída. Mi dedo se posó sobre el número de teléfono impreso en la tarjeta. Mi corazón latía con una calma extraña, una serenidad que solo se siente en los momentos previos a una acción importante. La llamada no sería una queja más, sería una declaración.
El primer disparo de un contraataque perfectamente orquestado. Marqué. El tono sonó 1, 2, 3, 4 veces. Entonces, una voz profunda y sorprendida respondió al otro lado de la línea. Era inconfundible. «General Evans, Dios mío, qué gusto oír de usted. Ha pasado mucho tiempo, general. Un honor». «Lo sé», respondí. Mi voz era firme, controlada, sin atisbos de la indignación pasada. «Pero hay un asunto de suma importancia que necesita de su atención personal, algo que concierne directamente a la reputación y la integridad de su institución, y, me atrevería a decir, a los valores fundamentales que, creo, ambos compartimos y hemos defendido a lo largo de nuestras carreras». Guardé silencio, dejando que mis palabras hicieran su efecto. Sabía que la intriga, combinada con mi posición, era una herramienta poderosa en manos correctas. «¿De qué se trata exactamente, general?». Su voz, antes jovial, ahora denotaba una mezcla de respeto, seriedad y una innegable curiosidad. Sabía que un general no llamaba por trivialidades. «Preferiría discutirlo en persona», dije, manteniendo el tono neutral, casi ceremonial. «En un entorno más discreto, digamos, en su oficina principal, en el edificio corporativo, y me gustaría que fuera lo antes posible. La urgencia, en este caso, es considerable». El silencio al otro lado de la línea fue más largo esta vez. No era un silencio de duda, sino de alguien que procesa rápidamente la información. Era el silencio de un hombre de poder que entiende perfectamente que una solicitud como esta, proveniente de alguien de mi calibre y reputación, no es una sugerencia. Es un imperativo tácito. «Claro, general, absolutamente», respondió con una prontitud que revelaba su comprensión. «Mi asistente se pondrá en contacto con usted de inmediato para coordinar su visita. Digamos, mañana por la mañana, a primera hora. Puedo ajustar mi agenda». «Mañana por la mañana estará perfecto», confirmé. Y colgué el teléfono, sintiendo el peso del auricular en mi mano. Una sonrisa lenta y apenas perceptible se dibujó en mis labios. Una sonrisa de satisfacción, no de alegría, sino de control. El juego estaba en marcha. La primera pieza, la más importante, había sido movida con una precisión calculada. El gerente Thompson no sabía lo que se le venía encima. No tenía la menor idea de que su pequeña sucursal bancaria, su reino de prejuicios, estaba a punto de ser el epicentro de un terremoto de proporciones corporativas, y que yo, el viejo negro, al que él había denegado un mísero préstamo con tal desdén, era, de hecho, el que sostenía el detonador, el hombre que había activado la secuencia. Me levanté de mi silla. El sol ya se ponía, pintando el cielo de vibrantes tonos de naranja y púrpura, como un presagio. El día de la verdad, de la confrontación definitiva, estaba a punto de amanecer. Y yo estaba listo. Más que listo. Estaba preparado para una justicia que no solo sería poética y satisfactoria, sino también inolvidable para todos los involucrados. La mano del gerente Davis temblaba. Sus ojos, antes llenos de desdén, ahora eran dos pozos de pánico absoluto. Me miraba. Luego miraba la placa. No solo la placa de mi nombre, la que confirmaba mi identidad, sino la otra, la que revelaba mi rango. La sala se había quedado en un silencio sepulcral. «No, no puede ser», murmuró, su voz apenas un susurro. Se tambaleó apoyándose en el mostrador como si las piernas fueran a fallarle. Su cara se había vuelto de un blanco enfermizo. Era el color de un hombre que acaba de ver su vida entera desmoronarse ante sus ojos. Yo solo lo observé. Con la misma calma con la que había entrado, con la misma dignidad que había mantenido. No había ira en mi mirada, solo una profunda tristeza por el camino que él había elegido. «General Vance», empezó,
intentando recuperar algo de compostura, o al menos el tono servil que debió usar con otros clientes importantes. Pero ya era tarde. El respeto que ahora intentaba forzar era hueco, tardío, no valía nada. Señor Davis, le interrumpí, mi voz baja pero firme, resonando en el silencio. Me parece que ya hemos hablado lo suficiente sobre este asunto. Él abrió la boca para protestar, para suplicar. Podía ver las palabras formándose en sus labios, las excusas, las retractaciones, el «no fue mi intención», el «lo siento mucho». Pero yo ya lo había escuchado antes, demasiadas veces, en demasiados lugares. En ese momento, mi teléfono vibró. Lo saqué con calma. Era un mensaje de texto. No lo abrí de inmediato. Quería que él viera el peso de lo que acababa de hacer. La maquinaria ya estaba en marcha. La rueda de la justicia, lenta pero implacable. Sus ojos siguieron cada uno de mis movimientos. Su cuerpo se había quedado rígido, como el de un animal atrapado. Luego, mi teléfono volvió a sonar. Esta vez era una llamada. Un número que reconocí. «Sí», dije respondiendo. «Estoy en la sucursal». Davis se encogió. Sabía quién era, o al menos se lo imaginaba. Los altos ejecutivos del banco, los que ahora estaban al tanto de su error. Hablé brevemente, confirmando algunos detalles, respondiendo a algunas preguntas, manteniendo un tono profesional, distante, como si hablara de cualquier otro asunto de negocios, como si la humillación que había sufrido hacía apenas unos minutos nunca hubiera ocurrido. Pero no olvidaba. «Entendido», dije al final, cerrando la llamada. «Estaré esperando». Colgué. El silencio volvió a caer sobre la sucursal, aún más pesado que antes. Davis no dijo nada. Solo me miraba, no con odio, sino con una desesperación tan profunda que casi me dio lástima. Casi. Mis ojos recorrieron la sucursal. Las caras de los otros empleados, ahora pálidas y ansiosas. Los clientes, que habían presenciado todo el drama y ahora miraban con una mezcla de shock y curiosidad. Algunos, quizás, con una secreta satisfacción. Pensé en mi esposa, en su rostro cansado cuando me había pedido que viniera al banco. En mi nieto, que merecía un futuro en el que su color de piel no fuera una barrera. Esto no era solo por mí. Nunca lo fue. Señor Davis, volví a hablar, mi voz más suave esta vez, pero con un filo acerado. Permítame decirle algo. Usted no es el primero, y lamentablemente no será el último. Pero hoy la historia no terminará como usted esperaba. Él parpadeó. Sus labios temblaron. En ese momento, la puerta principal de la sucursal se abrió. Entraron dos hombres vestidos con trajes impecables. Sus rostros eran graves. Ambos llevaban insignias del corporativo del banco. Uno de ellos, un hombre de mediana edad con gafas de montura fina, se acercó directamente a nosotros. «General Vance», dijo, extendiendo la mano con un respeto innegable. «Soy el señor Peterson, vicepresidente de operaciones, y él es el señor Harrison, de recursos humanos. Lamentamos profundamente lo ocurrido». Estreché su mano. Su apretón era firme. «El señor Davis», dijo Peterson, girándose hacia el gerente con una expresión gélida, «ha sido suspendido de inmediato de sus funciones y le rogamos que nos acompañe a una reunión en la trastienda. Ahora mismo». Davis no se movió. Parecía paralizado. «Señor Davis», insistió Harrison, su voz igual de fría, «le aconsejo que coopere». Con un último vistazo, desesperado hacia mí, Davis se dio la vuelta. Sus hombros se encogieron mientras los dos ejecutivos lo escoltaban hacia una puerta trasera. Su paso era lento, arrastrando los pies, como un condenado que va al patíbulo. La sucursal entera pareció exhalar aliviada. Peterson se giró hacia mí, una vez más, con una deferencia obvia. «General,
Le aseguro que esto no quedará así. La política de este banco es de tolerancia cero con la discriminación. Y la sucursal... Bueno, revisaremos la gestión completa. Yo solo asentí. Sus palabras eran correctas. Sí, pero la batalla no había terminado con la salida del señor Davis. Apenas había comenzado. Sabía que la sucursal estaba en la cuerda floja. Sabía que habría una investigación exhaustiva y que el señor Davis pagaría un precio muy alto. Pero la verdadera cuestión era, ¿qué cambiaría realmente? ¿Cuántos otros Davis seguían en sus puestos, ejerciendo su poder de la misma manera, escudándose en la política del banco? Mis ojos se posaron en la silla vacía del gerente. Una silla ahora fría, vacía de su ocupante. Una pequeña victoria, sí, pero aún quedaba mucho por hacer. Y yo no era un hombre que se conformara con pequeñas victorias. Miré a mi alrededor, a los rostros de los clientes. Algunos me sonrieron tímidamente. Otros bajaron la mirada. Esto era más grande que un préstamo, más grande que una sucursal. Esto era un mensaje. Salí de la sucursal. El aire fresco de la calle me golpeó, pero no disipó la tensión. En mi mente ya estaba planeando los siguientes pasos. Esto solo era el principio. La tarde se cernía como un manto pesado sobre la ciudad, pero dentro de mi corazón una claridad se abría paso. Sabía que las semillas que había plantado ese día, con mi silencio y mi dignidad, ya empezaban a germinar. Mientras tanto, en la sucursal, el señor Thompson sentía una punzada de inquietud, una sensación incómoda, como la vibración de un teléfono olvidado. Intentó ignorarla, convencido de que su pequeño incidente con el viejo soldado era cosa del pasado. Se equivocaba. La llamada llegó poco después de que yo saliera. El teléfono sonó en su escritorio, estridente, rompiendo la falsa calma. Era de la oficina regional. La voz al otro lado era gélida, inconfundiblemente autoritaria. Señor Thompson, necesito que venga a mi oficina. Ahora. Y no, no es negociable. Thompson sintió un escalofrío. La urgencia en la voz de su superior, el director regional, era algo que rara vez escuchaba. Intentó recomponerse, buscando una explicación para esta inesperada citación. Seguramente era alguna nueva directiva, algún cambio en las cuotas, nada importante, o eso quería creer. Caminó por los pasillos, su rostro tenso. Cada paso hacia el ascensor se sentía más pesado. Al llegar al piso ejecutivo, las puertas se abrieron ante un escenario inusual. No solo estaba el director regional, también estaba el jefe de recursos humanos, y para su horror, una persona de la junta directiva, a la que solo había visto en fotos de los informes anuales. Mis palabras, mi silencio, mi partida resonaron en su mente. ¿Podría ser? No. Imposible. ¿Quién era yo? Solo un veterano más, pensó con desdén. Un hombre negro pidiendo un favor. Tome asiento, señor Thompson, dijo el director regional, con una frialdad que helaba el ambiente. No había la cortesía habitual. No había preámbulos. La atmósfera era tensa, cargada de una seriedad que Thompson no había experimentado antes. Hemos recibido una queja, comenzó el jefe de recursos humanos, su voz plana, desprovista de emoción. Una queja muy grave, sobre su conducta, sobre el trato a uno de nuestros clientes. Thompson sintió cómo la sangre se le helaba en las venas. Mi rostro apareció en su mente, pero rápidamente intentó desviar la culpa. Un cliente problemático, señor, dijo con un tono que pretendía ser respetuoso, pero revelaba su nerviosismo. Un hombre que no cumplía los requisitos para el préstamo. Intenté ser profesional, pero... La persona de la junta directiva lo interrumpió, alzando una mano. Sus ojos, penetrantes, lo miraron fijamente. Señor Thompson,
¿Sabe a quién le negó el préstamo hoy? ¿Sabe a quién humilló con sus prejuicios y su arrogancia? El corazón de Thompson galopaba desbocado. Un nudo se formó en su garganta. No, no lo sabía. Solo veía a un hombre de piel oscura que no encajaba en su visión de éxito. El director regional deslizó una carpeta sobre la mesa. Abrió la solapa. Dentro no había un informe de préstamo. Había una fotografía, mi fotografía, y junto a ella un documento. Un documento con el sello oficial del ejército. Y más abajo, otro con el membrete del banco. Este hombre, dijo el miembro de la Junta, su voz grave y llena de reproche, es el general Samuel Johnson, condecorado con la Medalla de Honor. Sirvió a este país con distinción en múltiples conflictos. Un héroe nacional. Thompson sintió que el aire abandonaba sus pulmones. El general. Un general. La sangre se drenó de su rostro. Sus ojos se abrieron desmesuradamente, fijos en la imagen, en los documentos. Era como si un rayo lo hubiera golpeado. El hombre que había desestimado, el hombre al que había tratado con tanto desdén, era un general. Y por si eso fuera poco, señor Thompson, continuó el miembro de la Junta, con un tono que no dejaba lugar a dudas. El general Johnson también es uno de los miembros más respetados de nuestra junta directiva, un inversor principal en este banco, el hombre al que le negó un préstamo para financiar un programa de becas para jóvenes desfavorecidos en su comunidad. El mundo de Thompson se hizo pedazos en ese instante. Las palabras rebotaban en su cabeza, cada una más devastadora que la anterior. Humilló a un general, humilló a un miembro de la junta directiva, por puro prejuicio. Tragó saliva intentando hablar. Sus labios temblaban. Pero yo no sabía. No tenía idea. No estaba identificado. ¿Acaso importa, señor Thompson?, replicó el jefe de recursos humanos, con frialdad cortante. ¿Acaso la dignidad y el respeto dependen de un rango o de una placa? ¿Acaso nuestro banco tolera la discriminación sin importar quién sea la víctima? Thompson se encogió. Su arrogancia se había desvanecido, reemplazada por un terror paralizante. Era un animal acorralado. El director regional se inclinó hacia adelante. Señor Thompson, a partir de este momento, queda suspendido de sus funciones con efecto inmediato. Se iniciará una investigación completa sobre su conducta. Las consecuencias serán graves, muy graves. Podría perder más que solo su puesto. Thompson sintió el peso de esas palabras. La pérdida de su carrera, la vergüenza, el fin de todo lo que había construido, por un instante de arrogancia, por su propia ceguera. Se levantó de la silla, sus rodillas débiles. El brillo de triunfo de esa mañana se había transformado en un abismo de desesperación. Salió de la oficina ejecutiva con la mirada perdida. Su mundo en ruinas, el banco, su reino, ahora se sentía como una prisión. Mientras él se tambaleaba en el precipicio de su propia ruina, yo, el general Samuel Johnson, observaba la caída desde la distancia. No había alegría en mi corazón, solo la silenciosa confirmación de que la justicia, aunque a veces tarda, siempre encuentra su camino, y a veces el mayor poder es el que se revela sin una sola palabra, solo con la verdad. El golpe final, el cierre de ese capítulo oscuro, estaba por llegar, y yo estaba listo. El silencio se cernió sobre la sucursal como una mortaja. Un silencio sepulcral, espeso, cargado con el peso de la revelación. Robert, el gerente, había palidecido hasta adquirir un tono ceniciento. Sus ojos, antes llenos de arrogancia, ahora danzaban, frenéticos y desorbitados, entre mi inmaculada placa de General y la figura imponente de Arthur Vance, el director regional del banco, quien me observaba con una expresión de profunda mortificación y una pizca de horror,
mezclado con respeto. «General Washington», murmuró Arthur Vance, su voz apenas un hilo, un eco de consternación y vergüenza palpable. «No tengo palabras, general. No encuentro la manera de expresar lo profundamente apenado que estoy por el trato inaceptable que ha recibido hoy. Esto es imperdonable». Se giró hacia Robert, y la furia que emanaba de él era como una ráfaga de aire helado, contenida pero letal. «Robert, ¿puedes explicarle al general Washington por qué se le negó un préstamo esta mañana? ¿Puedes, por favor, justificar por qué su servicio a esta nación, su sacrificio, fue ignorado y su dignidad, pisoteada en esta misma sucursal, bajo su supervisión?» Robert intentó articular una respuesta. Sus labios se movían, pero de ellos solo surgían tartamudeos incoherentes, como los de un hombre ahogándose en su propio pánico. Sus manos, que momentos antes habían reposado con seguridad sobre su escritorio, ahora temblaban incontrolablemente, agarrándose al borde de la madera pulida. Yo no sabía. Su apariencia... Pensé que era un simple veterano más. Un error, señor. Vance. Fue una terrible confusión, lo juro. La excusa, patética y transparente, se ahogó en su propia boca, hueca y falsa, incapaz de llenar el abismo que se había abierto a sus pies. Mis ojos, ya sin la ira de antes, se posaron en él. Mi voz era tranquila, sí, pero su calma tenía el filo de una hoja bien afilada, capaz de cortar hasta el hueso. «¿Mi apariencia, Robert?», pregunté, dejando que la pregunta flotara en el aire, pesada y acusadora. Mi apariencia era la de un hombre que sirvió a su país durante décadas en los rincones más peligrosos del mundo. Mi apariencia era la de un cliente leal que ha confiado sus ahorros y su futuro en este banco por años. Mi apariencia era simplemente la de un hombre, la de un ser humano. Y eso, Robert. Mi voz se hizo un poco más grave, más resonante. Eso debería haber sido más que suficiente para merecer respeto, para merecer un trato justo, para merecer la decencia básica que se espera de cualquier institución que pretenda ser honorable. Arthur Vance no perdió un segundo más. Su rostro, marcado por una seriedad implacable, se volvió hacia la multitud de empleados que observaban la escena, petrificados. «Robert», comenzó Vance, y cada palabra que pronunció fue un martillazo final en el ataúd de la carrera del gerente. «Su conducta es sencillamente inexcusable. Ha deshonrado no solo a este banco, sino la memoria y el legado de todos los hombres y mujeres que, como el general Washington, han sacrificado su juventud, su tiempo y, en muchos casos, sus vidas al servicio de nuestra nación. Este tipo de discriminación, este prejuicio ciego, no será tolerado ni un instante más bajo mi liderazgo». Luego, con una voz que resonó por todo el vestíbulo, haciendo eco en los altos techos y las columnas de mármol, Arthur Vance pronunció las palabras que sellaron el destino de Robert para siempre. «Robert Miller, está usted despedido, con efecto inmediato. Sus acciones no solo son una violación directa y flagrante de la política de cero tolerancia a la discriminación de este banco, sino que han causado un daño incalculable a nuestra reputación, a la confianza de nuestros clientes y al prestigio que hemos construido con años de arduo trabajo. Le pido que, por favor, empaque sus pertenencias personales de su oficina de inmediato. Su acceso a los sistemas del banco y a estas instalaciones será revocado en el momento en que cruce esa puerta». El rostro de Robert se descompuso por completo. Su cuerpo se desplomó ligeramente, como si el alma le hubiera sido arrebatada. Intentó hablar, rogar, implorar piedad, pero las palabras se quedaron atrapadas en su garganta,
atragantadas por el miedo y la desesperación. Era el retrato de un hombre que lo había tenido todo, o al menos lo suficiente para alimentar su sentido de superioridad, y que ahora, por su propia ceguera y su arraigado prejuicio, lo había perdido absolutamente todo. Se tambaleó, apoyándose pesadamente, en el mostrador de atención al cliente, un naufragio humano. Y en cuanto a esta sucursal, continuó Vance, su mirada barriendo a los empleados atónitos, que ahora se veían a sí mismos. Bajo una nueva y dura luz, habrá una reestructuración completa, exhaustiva. El incidente de hoy es una mancha que no podemos ignorar ni por un segundo. Se llevará a cabo una investigación profunda y sin concesiones sobre todas las prácticas de contratación, la capacitación del personal y, lo más importante, el trato dispensado a cada cliente, sin excepción. Y General Washington se volvió hacia mí con una expresión de súplica, de auténtica contrición. Le ruego, desde lo más profundo de mi ser, que reconsidere su préstamo. Lo procesaremos de inmediato, con los términos más favorables que nuestra institución pueda ofrecer, como un gesto de nuestra más profunda penitencia y de nuestro sincero deseo de enmendar este terrible error. Miré a Arthur Vance. Su arrepentimiento parecía genuino, su vergüenza real. Pero el sabor amargo de la humillación, aunque ahora mitigado por la justicia, aún permanecía en mi boca. No quería un préstamo que fuera el resultado de la compasión, ni mucho menos del miedo a las repercusiones. Lo quería por mérito, por mi historial, por la persona que era, y sobre todo, no de este lugar, de esta sucursal que había sido testigo de mi degradación. Señor Vance, dije, mi voz aún serena, pero cargada de una firmeza inquebrantable. Aprecio sinceramente su oferta, y aún más, su rápida y contundente acción para corregir esta injusticia. Pero mi propósito al venir aquí hoy, aunque comenzó como una simple solicitud, trascendió mucho más allá de obtener un préstamo bajo estas circunstancias. Hice una pausa, mi mirada fija en Robert, quien en ese momento era discretamente escoltado por dos guardias de seguridad del banco. Su cabeza gacha, sus hombros caídos, una figura diminuta y rota. Mi propósito era, en última instancia, demostrar que la dignidad de una persona no tiene precio, que el servicio a la nación no se mide por el color de la piel, ni por el tipo de ropa que uno lleva en un día cualquiera, que el valor intrínseco de un ser humano no puede ser disminuido por el juicio sesgado de otro. Continué, mi voz llenando el espacio que Robert había dejado vacío. No aceptaré el préstamo de esta sucursal, señor Vance. Buscaré mis necesidades financieras en otro lugar, en una institución que verdaderamente valore la integridad, la diversidad y el respeto por todos y cada uno de sus clientes, sin importar su origen, su raza o su historia personal, sin importar las medallas que puedan llevar en el pecho, o si no llevan ninguna en absoluto. La decepción, una sombra fugaz, cruzó el rostro de Vance, pero asintió con una comprensión tácita. Lo entiendo perfectamente, general, y aunque lamentamos perderle como cliente, respeto profundamente su decisión y su posición moral. Mientras me giraba para marcharme, mi mirada se detuvo una última vez en el lugar donde Robert había estado sentado, detrás de su gran y ostentoso escritorio de caoba. Ahora estaba vacío. La silla giratoria se balanceaba ligeramente, como un péndulo de un destino recién forjado. La sucursal, antes un hervidero de actividad y murmullos, ahora parecía un monumento al silencio, a la vergüenza y a las consecuencias irrevocables de la intolerancia. La gente me miraba con una mezcla de asombro, admiración y quizás, en algunos, una reflexión arrepentida.
Sentí una extraña mezcla de alivio y una tristeza profunda. Había ganado, sí. La justicia poética se había manifestado con una contundencia innegable. Robert había pagado el precio más alto por su arrogancia y su prejuicio, pero la cicatriz de la humillación, aunque ahora cubierta por la satisfacción de la victoria y la rectificación, sabía que permanecería en algún rincón de mi memoria. Una cicatriz que recordaría la fragilidad de la decencia humana. Salí del banco, y el sol invernal acarició mi rostro. Una bienvenida tibia y purificadora. La batalla por mi dignidad había terminado en este capítulo, pero la guerra más grande, la guerra contra el prejuicio, contra la arraigada idea de que algunos son inherentemente menos dignos que otros, esa guerra, lo sabía en lo más profundo de mi ser, continuaría sin cesar. Y en esa guerra interminable, cada pequeña victoria, cada acto de valentía al desafiar la injusticia importaba. Cada momento en que la verdad se alzaba majestuosamente sobre la mentira, cada vez que la justicia disipaba la sombra lúgubre de la injusticia. Y en ese camino, en esa confrontación inesperada, había encontrado una nueva convicción, un propósito renovado, una voz interior que se había fortalecido, no para clamar venganza, sino para inspirar un cambio más profundo, más significativo, para recordar a todos que el verdadero poder no reside en un título, en una posición de autoridad o en la riqueza material, sino en la inquebrantable decencia humana y en la búsqueda constante e incansable de la equidad y el respeto mutuo. El futuro, a veces, se construye sobre los escombros de lo que nunca debería haber sido. Y desde ese día, con el eco de las palabras de Vance y el rostro de Robert grabado en mi mente, decidí que mis acciones futuras hablarían mucho más fuerte que cualquier discurso, que cada paso que diera sería un eco de la dignidad que me fue negada y luego recuperada en un simple día de invierno. El camino por delante era largo, lleno de desafíos, sí, pero mis pies estaban firmes en la tierra y mi espíritu inquebrantable, listo para lo que viniera.